Bueno, y precisamente queremos ampliar más acerca de las expectativas económicas que tiene el país para este año 2025 y sobre todo algunos indicadores que preocupan muchísimo a los costarricenses y además también al sector empresarial. Y para ampliarnos más al respecto se encuentra con nosotros en nuestra mesa de análisis don Leiner Vargas, quien es economista, catedrático del SIMPE de la Universidad Nacional. Don Leiner, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Un placer estar con ustedes. Gracias, don Leiner. Don Leiner, tal vez una de las primeras preguntas que uno se hace cuando ve las perspectivas económicas para este año es, ¿va a ser real ese crecimiento de casi el 4%? Mucha gente ha dicho que hemos visto un crecimiento económico, pero que este no ha llegado a su bolsillo y que más bien siente que la canasta básica, que los productos están más caros. ¿Será real ese crecimiento? Bueno, efectivamente estamos teniendo una macroeconomía que responde bien, bastante por encima del promedio de la región y del promedio mundial, ¿verdad? El crecimiento económico de Costa Rica va a superar el 4.3% según algunos, digamos, de los primeros cálculos que se hacen, estimaciones de este año. Y para el año entrante estaremos más o menos en un medio punto por encima de eso. Estaríamos teniendo como un 4,5% según las expectativas, inclusive del propio Banco Central y de la OCDE. El problema es que ese crecimiento está repartido de forma desigual. Básicamente nuestro crecimiento de los sectores de zona franca y de servicios están creciendo a tasas superiores al 7 y al 8%, y los sectores agropecuarios y el comercio interno están creciendo muy raquíticamente, por el 2, 1,5%, y en el caso del sector agrícola en particular se prevé un decrecimiento. Entonces, esa es la sensación del costarricense de que pareciera que la macro va muy bien, pero la microeconomía, que es la que nos incide en el bolsillo y la de todos los días, esa va renqueando, digamos, no va tan bien como uno podría pensar. Don Leiner, y justamente esa apreciación también la tienen muchas personas con respecto al tema del empleo y el desempleo. ¿Cuáles son esos sectores que están impulsando el crecimiento, pero esto también cómo se está reflejando en el comportamiento del empleo en el país? Bueno, básicamente lo que hemos tenido después de, digamos, el desastre que provocó la pandemia en materia de empleo es una recuperación de los sectores más dinámicos como el turismo, el comercio al por mayor y al por menor, el sector financiero, digamos que ha tenido una dinámica bastante fuerte, y los sectores de la industria de zonas francas. Volvemos a el tema del empleo que está arrastrando, digamos, algunos sectores profesionales, pero no arrastra a todas las personas. Las personas que no terminaron la educación media o que tienen algunos problemas, digamos, de salida del mercado laboral y de volver a ingresar, sobre todo cuando pierden el empleo alrededor de los 40, 45 años, están teniendo grandes dificultades. Y en las zonas rurales de este país, la verdad es que digamos que la pintura que tenemos de una economía sí que es muy diversa. Ahí tenemos un gran problema para las mujeres y tenemos un gran problema en algunas zonas particulares como las zonas de los puertos y la zona sur de este país, donde realmente las cifras de desempleo son el doble y en algunos casos hasta 3 veces la cifra de desempleo nacional. Que son coincidentemente con las zonas que no tienen zonas francas o que están apenas en un crecimiento muy leve. Inicial. Sí, pareciera que el desarrollo tiende a fortalecerse hacia el norte, es decir, en la zona de San Carlos y la zona, digamos, de Guanacaste, donde pareciera empiezan a haber mucho más intereses de inversión en estas empresas, pero el sur del país y Limón se nos están quedando, digamos, rezagados. Entonces, cuando uno mira los indicadores de empleo y de producción, estas zonas están expulsando personas, digamos, hacia la capital y hacia afuera del país también.
Don Leiner, y hay otro tema que también preocupa mucho y es el tema del tipo de cambio. Estamos iniciando y cerramos el año cercanos a los 500 colones y por ahí nos hemos mantenido, pero ¿cuál es la expectativa que podemos tener, por lo menos para estos primeros meses? Se ha hecho un poco difícil incluso poder proyectar el tipo de cambio. Sí, la verdad es que, bueno, este fenómeno ya lleva 2 años consecutivos, desde que hubo el pico cercano a los 700 colones por dólar allá en enero del año 2022, a la fecha que estamos rebotando en 500, ¿verdad? En algunas gasolineras, ¿verdad? Ya se pone ahí inclusive a 495, lo he llegado a ver. Eso lo que genera, digamos, es un reacomodo de los recursos en las actividades importadoras y para las personas que van a comprar un vehículo o van a comprar un tiquete al exterior, les resulta mucho más barato. Endeudarse en dólares ha resultado ser una muy buena alternativa para quienes tenían deudas en dólares, pero del otro lado, los exportadores del sector turismo y las personas que reciben su salario en dólares han estado sufriendo realmente sustantivamente. Si uno lo mide bianualmente, estamos hablando de un 30% de pérdida de valor de lo que pudieron haber tenido, digamos, comparado con enero del año 2022. Esto es una situación que no solamente atiende a la situación país, sino a la situación global. Ya veremos con las medidas que están dándose en los Estados Unidos cómo se va a afectar la política monetaria americana y cómo va a alterar esta presión que digamos que lo que podría ser estos primeros 100 días de Donald Trump tengan sobre la dinámica del comercio regional y sobre si la moneda, el dólar, se va a fortalecer o se va a debilitar. Pero llama la atención que somos el único país donde se ha fortalecido, por lo menos en América es el único país en donde el colón se ha apreciado. Sí, hay muchas especulaciones sobre este tema, pero lo que pasa es que realmente nosotros como país vivimos en una economía bimonetaria. No se trata de que usamos la moneda como una alternativa para el comercio exterior. Aquí en Costa Rica el dólar circula de manera muy sencilla y en algunas zonas de playa, por ejemplo, en este momento el 90% de las transacciones se hacen en dólares. Es decir, los restaurantes cobran en dólares, los tours operadores cobran en dólares, hasta, perdón, por usar una frase muy tica, el guachimán le cobra el parqueo en dólares a los turistas. Entonces, estamos en una economía en donde ingresan muchísimos dólares, sobre todo en esta temporada. Hay todavía un rezago de lo que fue diciembre y durante estos primeros 3 o 4 meses del año el dólar va a seguir barato, va a seguir picando muy cercano a los 500 colones porque tenemos una sobreoferta de dólares en el país en este momento. Don Leiner, y usted lo mencionaba ahora, pero también queríamos empezar a conversar acerca de estas implicaciones del gobierno de Donald Trump. Esos primeros cambios, esas primeras reacciones las veíamos venir, pero además todavía hay mucha incertidumbre. Pero ¿qué impacto podemos tener sobre todo una economía como la nuestra tan vinculada a Estados Unidos? Vamos, si uno revisa los discursos previos a la campaña, es decir, el presidente Trump fue muy claro en decir sobre el rol de las empresas que se están, digamos, moviendo a México, moviendo hacia República Dominicana o hacia Costa Rica. Él planteó claramente que iba a generar estímulos para que estas empresas volviesen a su país. Y el argumento es esencialmente un argumento proteccionista, de proteger los empleos de los americanos, de los norteamericanos en este caso. Sin embargo, esa tarea no es tan sencilla. La tarea que realmente ha iniciado con mucha fuerza es la tarea de los migrantes. La desincentivar a que los migrantes vayan a los Estados Unidos. Y aquí Costa Rica, si bien es cierto, tiene algunas zonas donde los migrantes son muy importantes, los migrantes costarricenses casi todos están en condición de legalidad, es decir,
que probablemente no va a haber una afectación tan fuerte. Lo que sí puede haber una afectación fuerte es que flujos de migrantes que esperarían llegar a los Estados Unidos se queden en la región, ¿verdad? Como ha venido sucediendo en algunos países. México va a ser el país más afectado por esta política migratoria en el cortísimo plazo, pero los Estados Unidos también, porque efectivamente la mano de obra se va a escasear y eso va a provocar pérdidas. Ya el gobernador, por ejemplo, de California ha dicho que no va a permitir digamos, expulsiones masivas, sobre todo de población mexicana que va a trabajar en cosechas, y es un doble interés. Entonces, los efectos sobre Costa Rica van a venir probablemente en los próximos 2 años, cuando se asiente la política exterior americana sobre la región. Vamos a ver si hay una renegociación del Tratado de Libre Comercio y si Donald Trump se atreve a algo que sí nos podría afectar de manera significativa, como podría ser una guerra con Panamá por el tema del canal. Eso sí que de verdad es... traería la balanza a otro nivel. Sí, porque las importaciones nuestras ingresan por esta vía y nuestras exportaciones también, una buena parte de ellas se van por esta vía. Nuestro puerto Caldera está colapsado, realmente el que está funcionando es el puerto en el Atlántico, y un cierre o un movimiento, digamos, brusco en el país vecino sí que podría tener implicaciones muy fuertes sobre Costa Rica. Así que vamos a ver, vamos a medir, ¿verdad?, este termómetro, pero sí, ahí sí puede haber una afectación importante. Don Leiner, ¿qué otras medidas de que está anunciando el presidente Trump podrían afectarnos a nivel económico? Por ejemplo, el asunto de los aranceles a China, también el débil equilibrio que mantenga con la Reserva Federal y sobre las tasas de interés. ¿Cómo podrían esas decisiones que ya Trump ha anunciado afectarnos, que se dé el estornudo en Estados Unidos y el resfrío en nuestro país? Sí, bueno, hay pequeñas cosas que de verdad nos podrían afectar, como lo de la la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Eso hay que acordarse que la Organización Mundial de la Salud depende esencialmente del financiamiento americano, y ahí nosotros tenemos muchísima investigación y muchísima colaboración con la Organización Mundial de la Salud que podría verse afectada. La situación del tratado ambiental, ¿ah? El Acuerdo de París. El Acuerdo de París, eso es un tema que para nosotros ha sido muy importante. Tal vez no en este gobierno en particular nuestro, pero sí a lo largo de nuestra historia. Me parece que eso también va a tener incidencia importante. Y ahora sí, la política monetaria de la Reserva Federal, en este momento las tasas de interés, digamos, están cercanas a un 4,5%. Habrá que ver, digamos, a nivel internacional si la política de tasas de interés va a continuar bajando. Donald Trump está haciendo grandes propuestas de ajuste en los recursos federales, es decir, en reducir la planilla. No lo cumplió tan así durante su primer mandato. En la segunda parte del gobierno ya fue un poco más relajado respecto al gasto. Sin embargo, no se mira, digamos, un escenario muy transparente en donde podamos tener previsiones de lo que pueda suceder. En el caso de Costa Rica, la política nuestra monetaria está muy ligada a lo que hace la Reserva Federal. Nosotros estamos en una tasa del 4%, lo cual nos está dando una sensación de que casi no tenemos inflación, ¿verdad?, en promedio, a pesar de que los bienes agrícolas subieron en diciembre, ahí por la situación del temporal, pero de verdad que el estornudo de la economía americana, de la situación del gobierno norteamericano nos puede afectar significativamente. Yo en particular, como les decía, tengo mucha preocupación por lo que está sucediendo con el canal. Por supuesto, la relación con China
digamos, aquí nos van a poner contra la espada de la pared, o somos de un lado o somos del otro, y Costa Rica no necesariamente se beneficia de esa situación de estar solo a un lado. Siempre nos hemos beneficiado de relaciones amplias en el comercio internacional. Hoy, por ejemplo, se dice que el café de Costa Rica está cotizándose a 300 y pico de dólares por quintal, producto de la mayor demanda china. Entonces, tampoco podemos nosotros simple y sencillamente esquinearnos y ponernos en un bando. Eso no nos beneficia. Sin embargo, el fenómeno, digamos, va a evolucionar en los próximos días. Los 2 primeros días han sido de sustos, de verdad. La casa de los sustos, le dicen ahora al Capitolio, han sido de sustos, y vamos a tener que estar muy atentos, porque de verdad un estornudo de la economía americana, dependiendo 60% de los turistas son americanos, dependiendo de exportaciones que son más de un 50% a la economía de Estados Unidos, la verdad Costa Rica tiene que estar muy cuidadoso de lo que hace esta potencia de nuestra región. Don Leiner, y justamente, bueno, hablando de comercio exterior, el gobierno ha mencionado que impulsará mucho este año algunas alianzas comerciales, el ingreso a Alianza del Pacífico, también un tratado con los países de Arabia Saudita. ¿Todo esto puede generar algún beneficio, se le puede sacar algún provecho en este 2025, tomando en cuenta todo este contexto internacional que nos podría estar afectando? Costa Rica es una economía abierta, y es una economía que ha venido generando, digamos, mayor relación comercial con países, inclusive en este caso ahora con los países árabes. No hay nada de raro ni nada de malo en eso, creemos que es importante. Sin embargo, las cifras, los volúmenes de comercio todavía son muy bajos. Probablemente vamos a tener alguna inversión, sobre todo en el sector hotelero y en alguna parte del sector tecnológico en los próximos 2 o 3 años. La implementación de las redes 5 y 6G van a obligar a una inversión de por lo menos 1.500 millones de dólares en los próximos 3, 4 años al país, y esa inversión probablemente va a venir de estos países. Así que enhorabuena que tengamos ese, digamos, ese abanico de opciones, con mucho cuidado, porque la política exterior ahora está en manos de Trump, y para Trump hay buenos o malos, no hay puntos medios. Don Leiner, ya para ir finalizando, hay un elemento en nuestra economía que es siempre llamativo, y es el asunto de la inflación que usted tocaba anteriormente. Cerramos el año con una inflación casi llegando a 0. El Banco Central estima que este año, no olvidémonos de eso, la inflación no necesariamente es mala, es un motor económico también, pero este año vamos a tener inflaciones en positivo. Vamos a volver a tener esa situación de que no veamos esa deflación que se venía presentando durante muchos meses consecutivos. Sí, vamos a tener probablemente, vamos a estar mucho más cercanos a la meta del 2%, de 2%. Eso para un país que ha estado acostumbrado durante los últimos 2 años a tener casi deflación, ¿verdad? Este año, si no hubiese sido noviembre y diciembre, nosotros hubiésemos cerrado el año negativo. En negativo, ¿verdad? Fueron las lluvias las que provocaron la escasez de alimentos, que hicieron que los precios subieran en diciembre y que el índice fuese cercano al punto 80. Pero este año vamos a tener con una ventaja, y es que estamos teniendo precios del petróleo muy, muy bajos, estamos con viento de cola en ese tema, y pues con términos de intercambio muy favorables en los precios del café, que a pesar de que no representa lo que representaba antes, la verdad que es un alivio para las familias rurales. En 30 segundos, don Leiner, ahora que usted habló del petróleo, Estados Unidos anuncia exploración. ¿Esto podría beneficiarnos a nosotros con los precios? ¿Podría tener alguna incidencia en eso? Bueno, probablemente los precios del petróleo se van a mantener en el nivel que está alrededor de unos 67, 70 dólares el barril, lo que significa para nosotros un gran alivio, porque todavía dependemos muchísimo de los hidrocarburos.
Don Leiner, muchas gracias por este análisis, por estos comentarios para poder entender un poco más el contexto y también lo que nos puede esperar para este año 2025 en cuanto a la perspectiva económica. Con mucho gusto.